seguir ahora con la culpabilidad o la culpa siempre busca castigo. La culpa o la culpabilidad siempre busca castigo. Y tengo aquí que nuestros propios juicios son nuestra propia condenación. Eso es bueno que nosotros no nos aprendamos. Nuestros propios juicios son nuestra propia condenación. Nuestros pensamientos o los juicios que hacemos crean la forma en que nosotros estamos viviendo ahora. La forma en que usted y yo estamos viviendo hoy, en el presente. Eso se formó por los juicios o por los pensamientos que nosotros tuvimos en el pasado. De allí la importancia de lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa que cuidas, sobre toda cosa que atesoras, sobre toda cosa que es importante para ti, cuida tu corazón. Otra versión dice, cuida tu mente. Otra versión dice, cuida tu imaginación. ¿Por qué? Porque de ahí dependerá lo que tú y yo vamos a vivir en adelante, porque ellos determinan el rumbo de tu vida y porque ellos determinan el rumbo de mi vida. Muchas de las cosas que hemos estado viviendo hoy día son cosas que por no tener cuidado con lo que estamos imaginando, con lo que estamos pensando, comenzamos a meditar en cosas muchas veces negativas y después terminan explotando delante de nosotros y no sabemos por qué nos está ocurriendo eso. De allí la importancia de los pensamientos, de las imaginaciones que nosotros estamos trayendo en nuestro corazón. Dice que aquello que juzgamos es aquello que ya hemos vivido o aquello que viviremos. Y siempre hablo con algunos de mis amigos y tenemos esto que siempre comentamos, que a veces uno ve a un niño, el hijo de otro, a un niño de otro portándose no muy bien y como un poquito malcriadito. Entonces nosotros decimos, oh, si ese niño fuera hijo mío, mira, yo le daba una sola pela y ahí lo dejaba sentadito para que se quede, para que aprenda a respetar. Y sucede que cuando nosotros decimos eso, estamos acarreando juicio para nosotros, porque después nos toca vivir situaciones con nuestros hijos que pensábamos que si éramos nosotros los que estábamos en control de eso, la íbamos a poder solucionar. Sucede que no es así. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos juzgar o emitir juicios a otros, porque esos juicios que nosotros le hacemos a otros, mayormente nosotros los vamos a vivir. No en balde, el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué miras la paja? Otra versión dice, ¿por qué miras la mota? Eso tan chiquito que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo. Y no es más que el Señor Jesús pidiendo que nosotros no emitamos juicios. Nosotros no somos jueces de nadie. Aquí el único juez verdadero y que juzga según la verdad es Dios. Y en la tierra, pues nosotros tenemos jueces terrenales que se encargan de hacer eso. Ahora, si alguno se pregunta por qué se está hablando tanto de la culpa, ¿por qué se habla tanto de la culpa? Se está hablando mucho de la culpa porque la culpa es un arma que Satanás utiliza para atormentar al ser humano. Hemos estado hablando mucho de la culpa porque la culpa es un arma que Satanás utiliza para atormentar al ser humano y sobre todo a los cristianos para que vivan una vida miserable y no conozcan la victoria conquistada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en este grupo tenemos el firme propósito, estamos determinados, convencidos, persuadidos que Cristo Jesús tiene que ser formado en nosotros a través del estudio de la palabra, de su palabra, y poder vivir la vida abundante que Cristo prometió en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan una vida en abundancia. Él dice en su palabra que nosotros somos santos. Yo sé que de repente para algunos de ustedes puede ser chocante
esta afirmación que estoy haciendo. La Biblia dice que tú eres santo. Una vez que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, la palabra dice que tú has sido santificado, no por algo que tú hubieses hecho, no por algo que tú hiciste. Tú eres santificado y yo soy santificada es por la obra redentora, salvadora y por la obra vicaria del Señor Jesucristo. Es por el Señor Jesucristo. Y si nosotros entendemos esto, nosotros dejamos de condenar, dejamos de culpar, dejamos de criticar a otros y decir, oh, pero ¿cómo va a ser santo esta persona que está haciendo esto y esto que yo lo he visto? Cuando entendemos que no es por lo que la persona hace, sino por la obra del Señor Jesús, nosotros decimos, bueno, no entendemos cómo es que esta persona es santa, pero mejor me quedo calladita o mejor me quedo calladito. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que comenzamos diciendo, aquello que juzgo o en aquello que condeno a otro, me juzgo y me condeno a mí mismo o a mí misma. Y por eso es mejor que nosotros nos quedamos calladitos confesando lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que yo soy santa, que yo soy santo y que mi hermano que me está escuchando, que me está viendo, es santo, yo prefiero creer que él es santo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, esto nos ayuda mucho a las madres, a los padres. La palabra de Dios dice que refiriéndose a los hijos, dice que nuestros hijos de una persona creyente son santos. Dice, porque de otra manera serían inmundos y no lo son. Y dice, si una persona creyente vive con alguien que no es creyente, dice que si la esposa es la creyente, la esposa santifica a su esposo no creyente y también santifica a sus hijos no creyentes. No estoy diciendo que la persona que es de una manera como que si se heredara la salvación o que se traspasara la salvación. Estoy hablando de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha prometido para nosotros, porque a veces de repente tenemos un esposo que no es creyente y comenzamos a decir, oh, en la vida me va mal porque mi esposo no es creyente, porque si mi esposo fuera creyente, a mí me fuera mejor, si mi esposo buscara más de Dios, a mí me fuera mejor, oh, yo estoy sufriendo porque mis hijos no son creyentes, oh, yo estoy sufriendo porque de repente si es el varón, dice porque mi esposa no es creyente. La Biblia dice, varón, que si tú eres justificado, si tú eres santificado por Cristo, tú santificas a tu esposa. Y a mí me parece eso extraordinario. ¿Por qué? Porque eso nos hace a nosotros quitarnos esa culpa. Porque muchas veces las personas llegan a pensar que están casados con la persona equivocada, que eligieron a la persona equivocada y que mejor sería si se divorciaran y pudieran casarse con otro o con otra para poder vivir mejor. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando tú eres creyente y tu esposa no lo es, tu trabajo es, mi amado hermano, orar por tu esposa, orar por tus hijos. Y si es la mujer la que es creyente, tú, no fue que te equivocaste de casarte con ese hombre. Tu trabajo y el mío es orar, pedirle a Dios que abra los sentidos espirituales de la persona que nosotros amamos y que le toque el corazón y que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en la vida de nuestro esposo, en el caso de que eres varón, en la vida de tu esposa o en la vida de tus hijos. A mí me parece que esa es una promesa muy maravillosa que el Señor Jesús tiene para nosotros, los que creemos en Él. Ahora, también la palabra de Dios dice que nosotros somos santos, que santo significa plenos y completos en Cristo Jesús, porque de repente ves a tu esposo haciendo unas cosas ahí que son como, que dice, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que mi esposo es santo? Bon, mira lo que está haciendo. Bueno, tú solamente profetiza y declara lo que Dios dice, las promesas que Dios tiene, declárala sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu esposo, para que tú veas lo que Dios está haciendo
en esa persona que tú amas. ¿Qué significa santo? La palabra santo no significa que es que la persona no peca, no significa que la persona hace todo bueno. La palabra santo significa que estamos plenos y completos en Cristo Jesús. Plenos y completos en Cristo Jesús. Mira qué lindo que tú, en vez de decir que tu esposo es un borracho, que tu esposo es un sinvergüenza, que tu esposa es una floja, que tu esposa no sabe hacer las cosas de la casa, qué maravilloso es poder decir, mi esposo es santo. Y que cuando tú dices que tu esposo es santo, tú lo que estás diciendo, mi esposo está pleno y completo en Cristo Jesús. Si a ti te gusta tomar nota, copia eso, hermano, copia eso, hermana. Mi esposo está pleno y completo en Cristo Jesús. Mi esposa está plena y completa en Cristo Jesús. Mis hijos están plenos y están completos en Cristo Jesús. Es mucho mejor poder decir mis hijos están completos y plenos en Cristo Jesús, que comenzar a decir que son borrachos, que están en el vicio, que son desordenados, que son irresponsables, que van muy mal en la escuela. Es mejor hablar sobre ellos y decir que están plenos y completos en Cristo Jesús, que son justificados no por las cosas que ellos hacen, sino por la obra de Cristo, no por la nuestra. No hay nada que tú y yo como seres humanos podemos hacer para que seamos llamados justos. Es por Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Y limpios, mira qué limpios. Qué limpio poder decir que nuestro esposo está limpio, no por lo que él haga, sino por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, mira esto, vamos a ponerlo en este escenario que es mucho mejor. Cuando yo comienzo a ver los defectos de mi esposo, o cuando uno comienza a ver los defectos de la pareja de uno, o los defectos de los hijos de uno, nosotros estamos señalando, nosotros estamos poniendo culpa y nosotros estamos diciendo que yo soy mejor, por eso señalo, porque me creo mejor. Cada vez que yo le señalo un defecto a mi esposo, es porque yo me considero que yo soy mejor. Cada vez que yo le señalo un defecto a mis hijos, es porque yo me considero que yo soy mejor. Y eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor Jesucristo, lo que quiere es que tú y yo hagamos, en vez de gastar nuestra energía señalando, acusando, mira qué lindo poder decir, mis hijos son santos, no por lo que ellos hacen, sino por Cristo Jesús. Mis hijos son plenos, mis hijos son justos, es por la obra justificativa del Señor Jesucristo. Mis hijos son puros por la obra del Señor Jesucristo. Y cada vez que yo hable eso y que yo diga eso sobre mi familia, yo estoy dejando de ponerle culpa a mi familia. Y a la vez estoy dejando de ponerme culpa, porque cada vez que señalo a otra persona, me estoy señalando a mí. Y como queremos terminar con eso, es mucho mejor poder hablar algo que edifique a mi familia, algo que edifique a mi pareja, algo que edifique, en este caso puede ser mi jefe, pueden ser mis compañeros de trabajo, pueden ser los hermanos de la iglesia, puede ser mi pastor. Es mucho mejor, yo te garantizo, yo lo he hecho. Yo sé lo que es hablar mal de otra persona. Yo sé lo que es hablar mal del esposo, yo sé lo que es hablar mal de los hijos, yo sé lo que es hablar mal del pastor, yo sé lo que es hablar mal del presidente, del alcalde, del gobernador, yo sé lo que es hablar mal de los hermanos de la iglesia. Yo lo he hecho. Y Dios cada vez me estaba enseñando y redarguyendo para que yo parara de hacer eso. Cuando yo he parado de hacer eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿tú sabes qué? Mi vida me ha cambiado, mi vida me ha transformado. Porque acuérdate lo que dice Romanos capítulo 2, que el juicio que yo le hago a otro, me lo hago a mí misma. El juicio que yo le hago a otro, me lo hago a mí misma. Entonces yo no quiero eso. Y he decidido hablar bien de las personas, buscar algo
Siempre las personas tienen algo que nosotros podamos enfocarnos en eso y hablar bien de esa persona en vez de señalar lo malo y lo desagradable que la persona pueda tener. Yo tengo muchas cosas aquí. ¿Por qué, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque las culpas de las personas que nosotros señalamos, ¿tú sabes qué? Qué maravilloso. El Señor Jesús ya pagó por esas culpas. Lo que pasa es que la persona no sabe ni ha recibido la obra redentora del Señor Jesús y por eso sigue haciendo lo malo. Pero qué lindo cuando vemos a una persona que está sufriendo por causa de tener mucha culpa y nosotros le podamos decir, tú sabes que el Señor Jesús ya llevó tus culpas. Tú no tienes por qué cargar esa vida de desastre que estás viviendo. Tú no tienes por qué vivir lo que estás viviendo. El Señor Jesús ya te perdonó. El Señor Jesús ya llevó esa culpa. Y hay personas que de repente le dicen a uno, usted dice eso porque usted no sabe lo que yo hice, porque usted no sabe lo que yo he hecho. Yo te quiero decir en esta hora que no hay pecado tan grande que pueda anular la obra salvadora del Señor Jesucristo. No hay pecado tan grande que pueda anular la obra redentora del Señor Jesucristo. Ningún pecado al Señor Jesucristo le queda grande. Hay personas que dicen, sí, pero yo le pegué a mi mamá. Bueno, si este es tu caso, déjame decirte, ese pecado no le queda grande al Señor Jesús. Es más, ese pecado ya está perdonado. Oh, pero es que usted no sabe, lo que yo hice ni siquiera se puede decir, es indecible. Déjame decirte, ese pecado indecible, que tú lo consideras indecible, el Señor Jesús ya lo perdonó. Tú no tienes que cargar esa culpa, solo cree que el Señor Jesús ya te perdonó. Y te quiero contar un relato de algo que vi en la Biblia que me encanta. Yo dije, hice muchas cosas porque a mí me gusta mucho escribir y buscar información de lo que otras personas versadas en la materia puedan tener para traerte buena información, para traerte algo seguro. Sin embargo, lo voy a dejar ahí en la computadora porque te quiero relatar algo. Porque acuérdate que estamos hablando de la culpa. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, tú lo puedes buscar más tarde, pero yo te quiero contar una historia, muchas historias que allí hay. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, la Biblia dice que el Señor Jesús, tu Señor y tu Salvador, estaba enseñando en una casa. Imagínate por un momento que el Señor Jesús estaba enseñando en una casa, como esas células que nosotros hacemos y vamos y llevamos la palabra de Dios. Perfecto. El Señor Jesús estaba enseñando en una casa y dice que allí estaban los fariseos y maestros de la ley. Yo quiero que tú me ayudes a descubrir algo aquí. Allí estaban los fariseos y los maestros de la ley y le trajeron un enfermo en una camilla. Dice que había demasiada gente, había muchas personas que no se podía entrar por la puerta principal. Por causa de eso, ellos abrieron el techo porque, según tengo entendido, en el Medio Oriente, en este caso en Israel, las casas se hacen de manera tal que el techo pueda abrirse, según estuve buscando. Y le trajeron un enfermo en una camilla, lo bajaron por ahí, y dice la Biblia que el Señor Jesús se quedó admirado, se quedó asombrado, se quedó perplejo, se quedó atónito por causa de la fe de estos amigos de este hombre. Y llega y dice, mira tan lindo lo que él le dice, a mí me fascina el Señor Jesús. Le dice, amigo, le llamó amigo, no sabía quién era. Y le dice, amigo, te perdono tus pecados. Amigo, te perdono tus pecados. ¿Te diste cuenta que él no averiguó qué pecado tan grande era para que ese hombre estuviera enfermo? Sino que a él no le importó eso. Él solamente dijo, amigo, mira qué lindo, lo llamó amigo. Y le dice, amigo, te perdono tus pecados. Qué maravilloso. Y si tú sigues leyendo, la Biblia dice que los maestros de la ley y los fariseos que estaban reunidos en esa casa están pensando, a mí me impactó esto,
Ellos están pensando y dice, ¿y este quién se cree que es? Ah, ¿y este quién se cree que es? Mira, la Biblia dice que ellos estaban pensando, ¿y este quién se cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué ellos estaban pensando eso? Porque el Señor Jesús le dice, amigo, tus pecados te son perdonados. Y en esta hora yo te quiero decir algo. No importa que sea, cuál sea el pecado que tú hiciste. El Señor te dice, amigo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Si tú crees eso, tú vas a dejar de vivir con esa culpa. Si tú crees eso, tú vas a dejar de vivir con culpa, porque acuérdate de que cuando tú y yo vivimos con culpa, siempre estamos buscando que nos suceda algo malo, porque la culpa siempre busca castigo. Y el Señor Jesús le dice, dice la Biblia que el Señor Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y le dicen, ¿por qué piensan así? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Por qué piensan así? Y, y él le dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Mira de tan lindo. El Señor Jesús está interesado en sanarte. Sí, eso es muy bueno para él y él lo puede hacer y es maravilloso. Pero tú sabes que él está interesado en que tú recibas el perdón. Porque mira lo que él dice. ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Y el Señor Jesús él le hace esa pregunta a los fariseos y a los maestros de la ley. Y le dice, para demostrarles que tengo autoridad para perdonar pecados. Mira qué lindo. Le voy a demostrar que tengo autoridad para perdonar pecados. Y le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo entiendo que por el contexto en lo que se desarrolla el relato, es muy probable que la enfermedad de este hombre estaba causado por pecado y estaba causado por la culpa que este hombre estaba llevando encima de él. Dice que no podía caminar. ¿Sabe que la culpa paraliza? ¿Sabes que la culpa te estanca? ¿Sabes que la culpa no te deja avanzar? ¿Sabes que la culpa no te deja progresar? ¿Sabes que la culpa te impide ser feliz? ¿Que la culpa te impide lograr tus sueños, tu propósito para los cuales tú naciste? Por eso infiero en un momento que este hombre pudo haber estado en esa camilla por una culpa que este hombre llevaba, porque acuérdense que antes de Jesús, eso era ojo por ojo y diente por diente. No había perdón de pecados. Venga, venga, Había que ir una vez ante el sacerdote acá. y llevar ¿se acuerdan del macho cabrío, donde se ponían todos los pecados y se hacía toda esa ceremonia? Eso. Y por eso era muy difícil que la gente viviera sin culpa, porque todavía el nuevo pacto que se inauguró con el Señor Jesucristo no había comenzado, porque ese se inauguró fue cuando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Por eso infiero que es muy probable que este hombre estaba enfermo por tanta culpa que estaba llevando. Y dice, para demostrarle eso, le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y cuando comentaba con mi esposo esto, yo le decía, qué lindo que el Señor Jesús lo mandó a su casa. No le dijo, mira, te voy a sanar para que te vayas por ahí a disfrutar con tus amigos, sino que le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Como que cuéntale a los tuyos lo que te ha ocurrido. Comparte esa alegría con tu familia, comparte esa alegría quizás con tu madre, comparte esa alegría con tu padre, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. Comparte lo que Jesús ha hecho contigo. Y dice la Biblia, se recuerda que los fariseos que estaban haciendo ahí poniendo culpa. ¿Y quién se cree este que es? ¿Y quién se cree este que es? Poniendo culpa, señalando.
Lo bueno que el Señor Jesús no les prestaba atención, sino que dijo, ven acá, le voy a perdonar los pecados para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Así que toma, levántate, toma tu camilla, vete para tu casa. Ahora, después conseguí otra que me impresionó y dice la Biblia que después él salió de esa casa, él salió de ese lugar, hizo lo que tenía que hacer y después dice que pasó y estaba caminando y vio a Mateo, que en ese tiempo se llamaba Leví. Y le dice, sígueme. ¿Quién era Leví o quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos, lo que la Biblia llama publicano. Este tipo de personas no eran amados, ni por los judíos ni por los romanos. ¿Por qué? Porque ellos recolectaban impuestos. Y dice que ellos, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo también era un publicano, un recaudador de impuestos, y decían que agarraban esto para el César o para el Estado y este para mí, este para el Estado y este para mí. Tú sabes, era como un corrupto moderno, ¿no? Pero de ese tiempo. Ponían esto para ti y esto para mí, esto para ti y esto para mí, esto para ti. Por eso que Zaqueo cuando vio al Señor Jesús, que el Señor Jesús le dice, Zaqueo, desciende de ese árbol porque esta noche yo voy a estar en tu casa. Y dice que Zaqueo dice, ay Señor, si yo le he robado a alguien, yo se lo daré 4 veces. El Señor Jesús no le dijo nada, no lo acusó de nada. Él mismo se sintió redargüido y quería devolver de lo que él había hecho. Qué maravilla que el Señor Jesús nos visitara a nosotros y también visitara a muchos de nuestros gobernantes, ¿verdad? O de los que trabajan en la administración pública. Eso sería genial. Vamos a anunciar el evangelio del Señor Jesucristo para que tengamos una sociedad mucho mejor, mucho más limpia y mucho más pura y podamos vivir, por supuesto, mejor. Dice que Mateo o Leví en ese tiempo se sintió tan contento que esa noche él hizo una fiesta en honor a Jesús. ¿Tú te imaginas eso? El hombre hizo una fiesta en honor a Jesús. Y si tú sigues leyendo, dice que los fariseos y los maestros de la ley estaban en esa fiesta. ¿Quién los invitó? Yo no he podido averiguar todavía, pero la Biblia dice que los fariseos y los maestros de la ley estaban en esa fiesta y mire lo que hicieron. Está tremendo. A mí me encantó esto. Llega y se acercaron ellos. ¿Sí se acuerdan que cuando estaban en la casa de que el Señor Jesús estaba predicando y sanando, que bajaron al hombre y dijeron, ay, pero ¿quién es este? ¿Quién se cree este? Y que tus pecados te son perdonados. Bueno, ese mismo grupo de personas fueron a la casa de Mateo, a la fiesta, y se acercaron a los discípulos del Señor Jesús y le dijeron, ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos y toda esta gente mala? Mire, se fueron a meter a la fiesta de Mateo y llaman a los discípulos del Señor Jesús y le dicen, ¿por qué comen ustedes con los cobradores de impuestos? ¿Se acuerda que le dije que ellos eran corruptos? Y dicen, ¿por qué ustedes comen con los cobradores de impuestos y con toda esta gente mala? Ellos, los fariseos y los maestros de la ley, le preguntaron eso a los discípulos del Señor Jesús. Mira qué lindo. Ellos no le contestaron nada. ¿Sabes quién respondió? ¡Ah, qué alegría! Respondió el Señor Jesús. ¿Qué aprendo aquí? Deja que el Señor Jesús te defienda. No siempre tienes que responder cuando la gente te ataca. No siempre. Es más, sería bueno que no respondieras, porque el maestro siempre te va a defender, te lo garantizo. Él lo hizo con sus discípulos y tú y yo somos discípulos del Señor Jesús. El maestro siempre nos va a defender cuando alguien venga a señalarnos o a ponernos culpa o a querer decir que no somos tan buenos como parecemos. Mira lo que el Señor Jesús dijo. A mí me parece extraordinario. Y aquí dice, Jesús le respondió, los que necesitan del médico son los enfermos.
Qué lindo. ¿Por qué ustedes comen con estos recaudadores de impuestos? En otras palabras, porque ustedes comen con esta gente del gobierno que son tan corrupta y porque ustedes vienen para acá a reunirse con esta gente tan mala. Los discípulos no respondieron. Respondió el Señor Jesús, el que no pierde una batalla, el que no pierde un conflicto, el que no pierde un debate, el que no ha perdido un caso. Él es el mejor abogado que ha existido, que existe y que existirá. Mira lo que él dice. Los que necesitan del médico son los enfermos, no los sanos. Ay, 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 qué bonito. Yo vine a buscar pecadores. Yo vine a buscar pecadores para que regresen a Dios. Mira qué lindo. Yo vine a buscar pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos, porque los que se creen buenos, ellos consideran que ellos no tienen necesidad de ir donde Dios. Pero los que sabemos que hemos hecho cosas malas, lo que sabemos que nuestra vida no fue tan bonita como nosotros hubiéramos querido, nosotros somos los que queremos que el Señor Jesucristo venga a nuestras vidas y que nos ofrezca esta salida y que nos ofrezca esta solución. ¿Qué te quiero decir con todo esto? No tienes que quitarte la vida. No tienes que cortarte las venas. No tienes que tirarte de ningún puente. No tienes que tirar tu hogar por la borda. No tienes que dejar tu empleo tampoco. No tienes que botar a tu familia. No tienes que hacer nada de eso. Solo recibe lo que ya Cristo hizo para ti. Solo recibe, cree que el Señor Jesucristo hizo una obra redentora, que lo único que tú tienes que hacer es creer, solamente creer que Él puede, que Él tiene el poder para transformarte, para cambiarte, para cambiar esta situación difícil por una situación mucho más hermosa, que Él tiene poder para cambiar tu lamento en baile. Hoy quizás estés llorando. Hoy quizás es muy probable que tú hayas llorado mucho o que estés llorando, pero el Señor Jesús tiene poder para cambiar tu lamento en baile, para cambiar tus lágrimas en risa, para cambiar ese manto de tristeza por un manto de alegría, para cambiar esas ropas ásperas por unas ropas finas, por unas ropas de seda, por unas ropas delicadas. Cree, solo cree, acepta el perdón que el Señor Jesucristo te ha estado ofreciendo por mucho tiempo. Y si ya eres creyente y lo has recibido y tú crees que tú le has fallado al Señor Jesús, te repito, no hay pecado que tú hayas hecho que anule la obra redentora del Señor Jesucristo. No hay pecado tan grande que pueda anular la obra redentora del Señor Jesucristo. Solo decide a creer, solo decide a ser feliz, solo decide a vivir con alegría, solo decide dejar la culpa, solo decide dejar de culpar a otros. Solo decide dejar de culparte tú mismo o tú misma. Recibe el perdón que el Señor Jesucristo te puede dar y disfruta del amor de Él. Dios te bendiga.